Entonces, consejería bíblica. Ahí estamos en consejería bíblica. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener y te ruego, Dios, que podamos aprovechar este tiempo de la mejor manera. Habla a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a recordar una vez más en lo profundo de nuestro corazón que nuestra vida no depende de lo que sentimos o de lo que el mundo piensa, no depende de las nuevas tendencias o modas, sino que depende de tu perspectiva de las cosas, de lo que tú piensas, porque tú eres nuestro creador, Señor. Entendemos que nuestra satisfacción del alma solo puede venir de una relación con nuestro creador, contigo, Señor, y con lo que tú nos has revelado a través de tu palabra. Creemos que en ella encontramos todos los principios, todas las bases para una vida madura, fructífera, saludable. Y te rogamos, Dios, que estas próximas semanas podamos ahondar en eso, fortalecer nuestras vidas y que tú nos uses para bendecir a otros también. Finalmente de eso se trata también. Tú nos creaste también para reflejar tu amor hacia los demás también. Y te ruego, Dios, que así pueda ser. Gracias por este tiempo juntos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces empecemos. Consejería bíblica, ese es el título que le hemos dado, pero estamos basándonos en un material. No vamos a ver completamente este material, pero estamos usando este material como base de lo que vamos a estar viendo hoy, y es un material que se llama autoconfrontación. Entonces, realmente cuando hablamos de consejería bíblica, lo que a muchas personas les llama la atención es la idea de que vamos a poder entrenarnos para aconsejar a otros, ¿verdad? Es como voy a empezar a obtener un montón de herramientas y un montón de instrumentos tal vez con los cuales yo voy a poder guiar a otros a tomar buenas decisiones. Pero lo que realmente vamos a hacer durante estas próximas semanas es autoconfrontarnos. En otras palabras, vamos a darnos cuenta que no es posible guiar a otros si yo primero no he sido confrontado con la palabra de Dios, si mi propia vida no refleja que creo lo que enseño, ¿verdad? Es muy fácil a veces decirle a alguien qué tiene que hacer, pero lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos es de que nuestra vida sea confrontada con la palabra para que de esa manera podamos dar consejos sanos, porque sabemos que lo hemos experimentado nosotros mismos. Entonces, más allá, a ver, ¿dónde puedo? Espera, alguien entró a la... Aquí está. Entonces, más allá de adquirir solamente herramientas, lo que vamos a hacer es autoconfrontarnos, en primer lugar. Y nos vamos a dar cuenta que al autoconfrontarnos estaremos obteniendo las herramientas que tanto anhelamos y deseamos. Entonces, este no es un curso a través del cual ustedes van a obtener un montón de documentos o un diploma o algo así que los certifica como consejeros. No, la idea es que a través de este curso lo que vamos a hacer es vernos a la luz de la palabra, vernos al espejo de la palabra y decir, Dios mío, cuánto necesito yo realmente vivir de acuerdo a la palabra, y de esa manera voy a poder también ayudar a otras personas que estén en esa misma situación o en situaciones parecidas a la mía. Continuamos para que no hablemos más. Vamos a usar dos versículos claves para todo este tiempo que vamos a estar estudiando en estas semanas. Y esos versículos van a constantemente salir mientras estamos hablando. Pero algo que ustedes van a notar es que el curso está lleno de palabra de Dios. O sea, está basado únicamente en la palabra de Dios. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el verso clave? Bueno, leámoslo todos juntos, muy importante. Mateo 7:1-5, y aquí yo voy a escuchar la voz de Arely diciendo hipócrita. La pude escuchar, lo pude escuchar. Entonces, miren, ese es nuestro versículo clave para estas próximas semanas. Dice así, Mateo 7, del 1-5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja de tu hermano. Sí, tal vez les podemos poner todos los en silencio, porfa, y cuando quieran hacer una pregunta me avisan. Perfecto.
Entonces, ¿notan ustedes? La palabra juzgar, que aparece ahí, se puede traducir también como medir, ¿no? Entonces, básicamente la idea es, no midas a la otra persona, es decir, cuando nosotros tenemos nuestro propio estándar y juzgamos a las personas y decimos, esta persona se ajusta a mi estándar, es decir, ¿qué es ser cristiano? Entonces, ser cristiano es esto, es mi medida, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor me está diciendo es, no midas a las personas de acuerdo a tus propios estándares. Aquí no está diciendo que no es posible que un cristiano pueda juzgar si algo bueno o es malo. Aquí no se refiere a eso. Hay otro pasaje en la Biblia donde sí nos habla acerca de eso, y está en Juan 7:24, donde nos dice, el Señor Jesús le dice a los fariseos, juzgad con justo juicio, ¿no? En ese caso, el Señor sí nos está invitando a que podamos tomar decisiones acerca de si algo es bueno y si algo es malo. La Biblia nos manda a los cristianos a tomar esas decisiones. ¿Pero cómo? Con justo juicio. Y el justo juicio es obviamente la palabra de Dios. Aquí el énfasis es diferente. Aquí el énfasis es no midas a la otra persona de acuerdo a tu propio estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro estándar, nuestro propio estándar siempre está contaminado por nuestra carnalidad, ¿verdad? Y el Señor Jesús avanza diciendo que el problema de medir a las personas de acuerdo a nuestro estándar es que estamos viendo con una mirada corrupta. ¿Por qué está corrupta? Porque nuestra mirada tiene, dice ahí, una viga atravesada que no nos permite ver bien. Entonces, vemos en el otro una pequeña paja cuando nosotros tenemos una viga que no nos permite ver claramente y entonces hacemos uso de un estándar que está corrompido por nuestra propia carnalidad. Entonces, noten algo muy importante. Cuando llegamos a la parte final de estos pasajes, sí hay una invitación a que nos ayudemos los unos a los otros. Noten ustedes que al final dice que entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces sí hay una invitación a ayudar al otro, a guiar al otro a quitar de su ojo lo que no corresponde. Pero tiene que ser únicamente hasta después de que tú te has quitado la viga de tu propio ojo. Entonces, la forma en que el Señor lo hace, lo dice ahí, es un poco como ¿cómo se puede decir? Es como una exageración, pero a propósito, ¿verdad? Se le llama una hipérbole. Obviamente nadie puede tener una viga metida en el ojo y seguir viviendo, ¿verdad? Entonces lo que el Señor Jesús está haciendo es haciendo uso de una hipérbole para mostrar lo grave que es cuando nosotros estamos juzgando a los demás de acuerdo a nuestro propio estándar, ¿verdad? Entonces, continuemos. ¿Se imaginan ustedes esa imagen o tienen en su mente esa imagen de una viga o un palo insertado en el ojo de una persona y el tener que sacarlo del ojo? Entonces eso comunica la idea de que es doloroso, de que es complejo, de que es un proceso, ¿verdad? No es así de fácil que quitarse. Y entonces cuando ya yo he dado ese proceso, he tenido ese proceso de sacar esa viga y sé cuán doloroso es, sé cuán difícil es, sé cuán tormentoso puede llegar a ser, entonces puedo ver con mucha más paciencia, compasión a la otra persona y puedo entender lo que esa persona está sintiendo y lo que está pasando porque yo mismo he sido confrontado con la verdad de la palabra de Dios. Entonces el propósito de toda esta clase es ese. Durante estas próximas semanas que podamos vernos al espejo y ver esa viga que hay en nuestros ojos. Tal vez algunos de nosotros estamos pensando, no, pero yo no tengo ninguna viga. Entonces, ya estamos empezando mal. Vamos a darnos cuenta durante estas próximas semanas, a través de esos archivos que les voy a mandar y que ustedes ya tienen ahí, que realmente sí tenemos unas vigas bien grandes en nuestros ojos y que necesitamos lidiar y tratar con ellas. Y que una vez que empezamos a tratar con ellos, empezamos a ver con más compasión, empezamos a ver con más paciencia a las otras personas también que están lidiando con sus propias vigas también, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer ese trabajo de consejería, a la hora de hacer ese trabajo de animar a otras personas, lo vamos a hacer no desde el punto de vista religioso de usted tiene que hacer esto, hacer esto, sino que yo voy a poder decir, yo entiendo lo que estás viviendo, pero tienes que tomar una decisión.
A mí me costó, a mí me pareció difícil, pero yo sé que tú también puedes hacerlo. Dios estuvo conmigo, Dios estará contigo. Si obedecemos, el Señor va a honrar esa obediencia. ¿Me hago entender? Entonces va a ser de una manera diferente. Muy, muy importante este versículo. Vamos a verlo una y otra vez aparecer durante todo este tiempo que estemos juntos. Vamos a escribir rápidamente el curso. Ok. Uno de los más grandes problemas que hay en la iglesia moderna para mí es que hay un énfasis sobremedido en las emociones. Hay una indebida penetración de la mentalidad posmoderna que afirma que la verdad depende del ojo que la examine. Ok, vamos a ir poco a poco acerca de esto. Uno de los más grandes problemas de la iglesia moderna, creo, es el sobreénfasis en las emociones. Le damos demasiada importancia a lo que sentimos. Muchas veces vamos a la iglesia y decimos, hoy la alabanza estuvo espectacular. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué estuvo espectacular la alabanza? ¿Me voy a entender? ¿Qué es lo que hace que la alabanza sea espectacular? Bueno, ¿estamos hablando en términos musicales? ¿O estamos hablando de qué estamos hablando? ¿No? No, en música, bueno, listo. En términos musicales podemos hablar de cierto estándar musical y bla, 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 ¿verdad? La música está compuesta, pero si estamos hablando de alabanza, estamos hablando no solamente de música, ¿verdad? Estamos hablando de algo espiritual, esa es la idea, ¿verdad? La alabanza, si no tiene un contenido espiritual, es simplemente música, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea espectacular? No, es que yo sentí que la presencia de Dios estaba aquí. Ok, mi pregunta es, si no lo hubiera sentido, ¿significa que la presencia de Dios no estaba ahí? ¿Qué es lo que hace que la presencia de Dios esté o no esté? No dice la Biblia que Él está en todas partes. Uno, no dice la Biblia que Él habita en la alabanza de su pueblo. Dos, o sea, la Biblia dice todas estas cosas y no depende si lo sientes o no lo sientes, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho de la iglesia también un lugar donde se le da mucha importancia a lo que sentimos, ¿verdad? Le damos importancia a lo que sentimos, cómo nos relacionamos con las otras personas, ¿verdad? Es que no me cae bien, yo no me siento bien con esa persona. ¿Cuántas veces han escuchado que alguien dice, yo no voy a esa iglesia porque yo no me siento bien en esa iglesia? Y es un sobreénfasis en las emociones constantemente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que le está haciendo mucho daño a las personas. ¿Por qué no sirves en la iglesia? Es que yo voy a servir en la iglesia hasta que lo sienta, ¿verdad? Y es constantemente ese énfasis en las emociones y eso nos está haciendo muchísimo daño. Otras personas dicen eso también. Es que yo sé que tengo que arreglar este problema con mi hermano, con mi hermana, pero estoy esperando a yo sentir que es el momento adecuado. Es sentir que es el momento adecuado. Y entonces, esas emociones, cuando son las que van guiando las decisiones, son un problema. Yo las emociones las veo de esta manera. Y ustedes van a ver que muchas de mis metáforas o mis ejemplos, ilustraciones tienen que ver con comida. Pero las emociones para mí son como los condimentos, como la sal y la pimienta, por ejemplo. Son necesarios, importantes. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta una comida que es insípida, ¿verdad? Que no tiene sabor. Es necesario ponerle un poco de sal, un poco de pimienta para que la comida tenga sabor. Y otros condimentos que ustedes quieran pensar en su mente, orégano, qué sé yo, no sé, lo que ustedes quieran. Pero ¿se imaginan ustedes sentarse a comer y que les sirvan un plato de sal, pimienta y orégano, todo mezclado así? O sea, no, nadie quiere comerse eso, es desagradable, no es algo agradable de comer. Pero esos alimentos y condimentos hacen que la comida sea más rica. Entonces las emociones son muy parecidas. Las emociones en nuestras vidas, Dios nos las ha dado, son dadas por el Señor, son parte de su creación para nosotros y hacen que nuestra vida tenga mucho más sentido también, ¿verdad? Las emociones nos ayudan en muchos momentos para disfrutar de una situación, para saber cómo enfrentar algunas veces o entender lo que estoy experimentando y cosas así. Las emociones son importantes, pero no pueden ser las que van guiando el caminar. No pueden ser las que van guiando el caminar. También lo he dicho otras veces que las emociones son muy buenas pasajeras en un carro, pero son pésimas manejando.
¿no? O sea, es bueno ir con una persona en un carro que no sabe manejar, por ejemplo, o que sabe, imagínense a alguien que maneja por lo que siente, ¿verdad? Y no por las reglas de tránsito ni nada de esas cosas, sino, me dieron ganas de meterme aquí. No, es supremamente peligroso. Y las emociones son así. Entonces, las emociones son muy agradables cuando van en el asiento del pasajero, y te hacen el caminar mucho más divertido, vas manejando y todo el mundo está feliz y agradable, pero cuando van manejando son muy peligrosos, te llevan a barrancos y te meten en muchos problemas. Entonces, de eso vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Algo que ustedes de una vez vayamos acostumbrándonos a pensar. Miren, lo que ustedes sientan es irrelevante a la hora de tomar una decisión. Lo que sienten, ¿me voy a entender? Cuando lo que sienten a la hora de tomar una decisión es irrelevante, es lo que creen lo que va a guiar las decisiones de aquí en adelante. Eso es lo que debe guiar nuestras decisiones, lo que creemos. ¿Me voy a entender? Eso es muy importante. ¿Qué pasa con las emociones también antes de cerrar este punto? Los sentimientos y las emociones son reales, ¿verdad? Eso es algo muy importante. No quisiera yo que se quedara en el aire la idea de que yo estoy diciendo de que cuando uno siente algo, uno debe negar sus emociones. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Cuando yo siento cosas, siento miedo, siento cariño, cuando yo siento alegría, las emociones son reales, las tenemos, son de verdad, pero lo que tenemos que tener cuidado es de diferenciar. Aunque mis emociones son reales, eso no significa que son verdad. No sé si me voy a entender. Esa es la gran diferencia. Son reales, las estoy sintiendo, pero lo que yo estoy sintiendo no necesariamente es la verdad. No sé si me voy a entender. Y tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar esas cosas. Es que yo siento que esa persona me está mintiendo. Tú sientes eso, es real lo que estás sintiendo, pero no necesariamente es verdad. ¿Verdad? Entonces tienes que tener mucho cuidado con dejarte llevar por lo que sientes. No se trata tampoco de negarlo, se trata de llevarlo a los pies de Cristo, y eso es de lo que vamos a hablar durante todo este tiempo. Voy a llevar mis emociones a los pies de Cristo y voy a dejar que el Señor con su palabra confronte esas emociones, ¿verdad? Y voy a poder tomar decisiones de acuerdo a mis convicciones, y a veces esas emociones se van a desaparecer. Ustedes saben, las emociones son muy inestables. ¿Cuántos de ustedes durante la semana pasada, en algún día de la semana, se levantaron más animados que en otro día o menos animados que en otro día? Todos, yo creo que todos vivimos eso. Entonces las emociones son muy inestables, no podemos guiar nuestra vida por ellas. Tenemos que aprender a disfrutarlas, tenemos que aprender a vivir con ellas, pero no guiar nuestras vidas de acuerdo a ellas. Y la otra parte que hace énfasis este primer punto es el asunto de la posmodernidad. La posmodernidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término antes? Bueno, sí, no puedo verlos a todos ahí en la cámara, pero lo posmoderno, ¿qué es lo posmoderno? Es difícil de definir, de hecho, es bien complejo definir esto de qué es lo posmoderno. Bueno, la forma más fácil de definirlo es decir, es lo que viene después de lo moderno, ¿verdad? Posmodernidad, es después de la modernidad. Pero, ¿qué significa eso? La modernidad se define a una época en la historia más reciente de la humanidad, donde se le empezó a hacer mucho énfasis a los descubrimientos científicos, ¿verdad? Estamos hablando después de 1800, tal vez antes, 1700, todo el desarrollo industrial, ¿verdad? Vino todo, 1700, sí, vino del desarrollo industrial, desarrollo de la tecnología, la ciencia, ¿verdad? Y entonces se le empezó a hacer mucho énfasis al método científico, ¿verdad? Y a lo que se podía demostrar a través de la ciencia. Y entonces si la ciencia lo demuestra es verdad y cosas así. Esa es la época moderna. Y entonces había mucho énfasis acerca de encontrar la verdad y había mucho énfasis. Esa es la época en que surgen los superhéroes, por ejemplo, en los años 50, Superman, Batman y todos los personajes de Marvel en los 60 empiezan a surgir y toda la cosa. ¿Y cómo surgen esos superhéroes? ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes tal vez han visto esa historia, algunos se acuerdan, tal vez por la edad, no sé, pero se acuerdan del Salón de la Justicia, ¿verdad? Y eran los héroes, los superhéroes eran defensores de la justicia y luchaban contra los villanos que querían dominar el mundo y hacer daño y toda la cosa. Entonces, el bien y el mal, ¿verdad? La verdad y la mentira.
lo que se podía demostrar con lo que no se podía demostrar, y ese era el énfasis de la modernidad. Pero cuando llegamos a finales de 1980, 1900 y 2000, ya surge toda esta idea postmoderna que viene a cuestionar si lo que nosotros consideramos que es verdad realmente lo es, ¿verdad? Y empieza ese sobreénfasis, depende de los ojos que lo miren, ¿verdad? Depende del cristal por el que lo mires. Y entonces empieza a surgir la idea de que cada uno tiene su propia verdad, ¿verdad? Y empiezan a decir, no, es que así es como tú lo ves, pero esa es tu verdad, en cambio, esa es mi verdad. Y entonces empieza a surgir eso que empieza a traer división dentro de la iglesia cristiana también, ¿verdad? Pero mira, la Biblia dice, sí, pero tú me estás juzgando, esa es la forma en que yo lo veo y es diferente a la que tú lo ves. Entonces significa que no hay una verdad, significa que no hay una verdad absoluta, y esa es la idea del posmodernismo en el que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Y si tú llegas a cuestionar mi verdad, entonces me estás ofendiendo, ¿verdad? Y entonces se crean y se generan unas discusiones y unas peleas y unas divisiones porque yo tengo el derecho a tener mi verdad, pero eso no es correcto. De acuerdo a la luz de la palabra de Dios, no es correcto. De acuerdo a la Biblia, hay una sola verdad. Y de hecho nosotros sabemos que Cristo Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es la verdad. Y su palabra, el mismo Señor Jesús también le dijo a los fariseos, miren, ustedes mismos pueden buscar en las escrituras y van a darse cuenta que ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Entonces, las escrituras que son la verdad, el Señor lo dice, Señor Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Entonces sabemos que Cristo Jesús es la personificación de la verdad, Él es la verdad, y en su palabra Él ha revelado su verdad, que es la única verdad. Y entonces nosotros como cristianos debemos tomar decisiones de vida de acuerdo a la verdad y no a las verdades subjetivas o personales que no existen en realidad. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer mucho énfasis en esto. ¿En qué se ve esto? Ustedes dirán, en la práctica, ¿en qué se ve? Cuando nosotros aconsejamos, por ejemplo, de esta manera. Mira, haz esto, yo lo hice y a mí me sirvió. ¿Entienden? Pero ¿y dónde está en la Biblia? No, eso yo lo hice y a mí me sirvió. Entonces, haz lo que yo te estoy diciendo porque a mí me funcionó, ¿verdad? Es un pragmatismo ahí subjetivo, entre comillas. Es bien rara esa forma de verlo, pero eso es lo que sucede, ¿verdad? No es lo que la Biblia dice, sino que es lo que yo sentí. Haz lo que te diga el corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? Haz lo que te diga el corazón. ¡Wow! Supremamente peligroso, porque nosotros bíblicamente sabemos que no hay nada más engañoso que el corazón. El corazón humano es lo más pervertido y engañoso, según lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ok? Entonces, no podemos dejarnos guiar ni por las emociones ni por las percepciones personales subjetivas. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Sigamos. Otra cosa, Dios ha decidido revelarse al ser humano y traer salvación a su vida, afectando su eternidad. Sabemos que Él ha hecho esto. Esta afectación inicia en el momento que nacemos de nuevo. Es a partir de ese momento que el creyente debe vivir la nueva vida que Dios le ha dado. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En el momento en que nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo por su gracia, nacemos de nuevo, en ese instante es que nuestra vida tiene que empezar a caminar en pos de esa verdad que Él ha revelado en su palabra. ¿Vamos a entender? ¿Eso qué significa? Que la salvación empieza de este lado de la eternidad, ¿verdad? Desde el momento en que yo nazco de nuevo, debo empezar a caminar como un hijo de Dios. Mi vida tiene que reflejar esa salvación en la cual camino hoy. Es muy importante. Por eso muchas veces, otra vez, algo que nos pasa constantemente, y fulanito de tal es cristiano, bueno, sí, él asistía o asiste a una iglesia, pero la verdad es que no, su forma de vida no. Entonces, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿Verdad? ¿Es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? ¿Verdad? Eso es a lo que vamos a llegar más adelante a hablar. O sea, ¿cómo puedo yo saber si realmente una persona es un creyente en Dios, un creyente en Cristo Jesús, un discípulo de Jesús? ¿Puedo yo realmente saber eso? ¿Se puede ver?
o es simplemente algo que se dice pero no se puede ver, no se puede ver en la vida diaria, ¿verdad? Eso es muy interesante. Por eso en Guatemala, sobre todo, eso a mí me pasa constantemente. Yo creo que a todos nos ha pasado esto que vamos a salir a evangelizar, ¿verdad? Y de las 100 personas a las que ustedes les pregunten si tienen una relación con Cristo Jesús, el 95% de la gente dice sí, sí, así es. Y vienen a mi manera, o no, yo alguna vez fui a la iglesia, yo alguna vez hice una oración, no, yo amo mucho a Dios, yo oro todos los días, yo leo la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente muestra si una persona ha nacido de nuevo o no? ¿Verdad? Es una muy buena pregunta y de eso vamos a estar hablando. Ojo, recuerden, ¿se acuerdan del versículo? ¿No? No es para que yo juzgue a los otros. La idea de esto es que yo me juzgue a mí, ¿verdad? Porque uno piensa, ay, sí, yo voy a juzgar al otro a ver si es cristiano. No, la idea es, a través de este tiempo yo voy a poder verme a mí mismo y decir, estoy mostrando los frutos de un discípulo en mi vida. No soy perfecto, nadie lo es, pero estoy viendo en mi vida esa transformación de los frutos del Espíritu Santo en mi vida o no. ¿Están ahí o no están ahí? Si yo digo que soy hijo de Dios, ¿por qué lo digo? ¿Simplemente porque hice una oración o porque alguna vez he ido a una iglesia, porque tengo una Biblia muy grande? O qué sé? ¿Por qué puedo decir yo que soy cristiano o no? Debo tener que soy un hijo de Dios. Esa es la idea. Sigamos. La única forma en que pueda suceder esto de que se vea que una persona nacida de nuevo es creyendo la verdad que está en su palabra y poniéndola en práctica, confiando en el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y manteniendo nuestra comunión o comunicación vía a través de la oración. Entonces, ¿cómo puedo yo ver que sucedan estos cambios en mi vida? La única forma en que yo puedo asegurarme de que esos cambios están pasando es si estoy creyendo la verdad. ¿Y cómo sé que estoy creyendo la verdad? Pues la estoy poniendo en práctica, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que yo puedo decir, no, si hay un proceso que la creo y la estoy poniendo en práctica. No siempre muy bien, pero yo sé que eso es lo que debo hacer. Por lo menos en los momentos en que estoy mal, sé que eso es lo que debo hacer. Estoy consciente de que eso es lo que debo hacer y eso es muy importante. Sigamos. Por último, el curso se enfocará en mostrarnos la fuente de todos los problemas humanos y cuál es la manera más adecuada de enfrentarlos de acuerdo a la Biblia. ¿Cuál es el mayor de todos los problemas de la humanidad? Ustedes lo saben, en inglés solo tiene 3 letras, en español tiene 3 sílabas. Es pecado. Esa es la fuente y el problema, esa es la raíz y la razón de todos los problemas del ser humano sobre la faz de la tierra. No es la economía, no es la falta de educación, no es el coronavirus, no es nada de esas cosas, esos no son los mayores problemas de la humanidad, no es la raíz del mayor problema de la humanidad. El pecado lo es. Por el pecado hay injusticia, por el pecado hay enfermedad, por el pecado hay adicción, por el pecado hay hay muerte, exactamente, es por el pecado. El pecado es de donde surgen todos nuestros problemas. Y el pecado mora en nuestro corazón. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aprender es a lidiar con ese verdadero problema. Es mi pecado el problema, es el pecado del ser humano el problema. Entonces, de eso se trata todo este curso. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué objetivos tenemos entonces? Primero, queremos confrontarnos de manera personal. Eso es algo que queremos hacer. Entonces, aquí yo les quiero pedir a todos ustedes que van a participar en esta clase que traten de ser muy personales y honestos durante este tiempo. Recuerden que les digo que les voy a mandar unos formatos que van a hacer su tarea. Esa tarea no me la tienen que entregar, yo nunca la voy a leer. Y si ustedes no quieren que alguien la lea nunca, perfecto, está bien. Si en algún momento ustedes quieren compartirla con alguien, pues está bien, es también su decisión. Pero lo que quiero que vayamos es que cada vez que hagamos una tareita, cada vez que yo les envíe un archivo para hacer, sean lo más honestos posibles con el Señor. Porque como les digo, la idea es que nosotros nos autoconfrontemos y la idea es que descubramos qué viga hay en nuestro ojo. ¿Cuáles son esas vigas que hay ahí en nuestros ojos que deben ser quitadas? Y de esa manera vamos a poder bendecir a alguien con un buen consejo también, ¿verdad? Entonces seamos lo más honestos posibles para confrontarnos de manera personal. Los muchachos que estuvieron en el instituto, que ya hicieron este curso,
pueden recordar que una cosa en la que hago mucho énfasis también cuando estamos haciendo las tareas es que no solamente sean bien honestos y personales, sino que también sean muy específicos. No respondan las cosas de manera general, sino muy específicos. Aquí, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, va a llegar un momento donde tengamos que hacernos una pregunta de, hay un versículo que diga, perdónense unos a otros así como el Señor Jesús nos perdonó a nosotros. Digamos que llegamos a ese versículo y vamos a autoconfrontarnos con ese versículo. Y resulta que yo sé que yo tengo una relación que está rota con un hermano, con un familiar, con un amigo. No sé, yo sé eso, yo estoy consciente. Llevo varios años de estar lidiando con una relación rota. Y yo sé que el Señor muchas veces me ha dicho que tengo que ir y pedir perdón o perdonar, no sé, cualquiera que sea la situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando somos muy generales y vamos a hacer nuestro trabajito, ahí ponemos, ¿cuál es mi problema? ¿En qué estoy fallando? En que no perdonaba. General, ¿verdad? Eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es bien específicos y poner ahí en el cuadrito, tengo un problema porque me peleé con mi hermano y no lo he perdonado porque él me ofendió de tal manera, en tal día, en tal momento, y eso me ha dañado el corazón y me tiene... No, la idea no es hacer una catarsis psicológica ni nada de esas cosas. Lo que quiero es que podamos identificar cuál es el verdadero problema del asunto. Pero cuando tratamos de ser muy generales, es porque todavía no queremos dejar mostrar lo que hay allá adentro. Y como les digo, esto va a ser para entre ustedes y el Señor. Nadie más lo va a ver. Entonces, no hay mejor lugar en el que ustedes puedan desnudar totalmente esa situación, sino a los pies del Señor. No hay mejor lugar. Él no los va a juzgar, Él no los va a atacar. No, Él vino a esta tierra para morir por nuestros pecados y darnos libertad de estas cosas. Es a lo que Él vino. Entonces tienen toda la libertad delante del Señor de desnudar su corazón y decirle, Señor, la verdad es que tengo que reconocer que tengo envidia con mi hermano porque viaja a los Estados Unidos y yo no, porque se ganó un buen trabajo donde le dan plata y yo estaba luchando y nada que puedo, no sé, poder ser bien específicos y de esa manera permitir que el Señor me muestre así con su dedito, aquí está el problema, ¿verdad? Y una vez que ya sé cuál es ese problema de mi pecado, envidia, falta de perdón, amargura, resentimiento, qué sé yo no sé lo que cada uno puede estar viviendo, entonces yo voy a poder decirle, Señor, aquí está. ¿Qué tengo que hacer ahora para morir a esto y empezar a ver el fruto de tu espíritu en mi vida, ¿verdad? Esa es la idea. Sigamos. Otro objetivo, queremos enseñar que la única forma en que un discípulo de Cristo puede y debe lidiar con los diferentes problemas es poniendo en práctica la sabiduría de la palabra de Dios y hacer uso de la perspectiva bíblica, ¿verdad? Entonces, la única forma en que un cristiano, un discípulo puede y debe lidiar con los problemas es teniendo una perspectiva bíblica del asunto, ¿verdad? Es viéndolo como la Biblia lo ve. Y una vez que ya lo veo como la Biblia lo ve, entonces puedo tomar decisiones de acuerdo a como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Entonces, los problemas no deben ser enfrentados de acuerdo a lo que el mundo dice, a lo que yo creo, no, lo que la Biblia dice. A ver, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta situación? ¿Verdad? Y una vez que ya encuentro lo que la Biblia dice, entonces ya sé qué es lo que ahora la Biblia me enseña que debo hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es lo que la Biblia me muestra, lo voy a obedecer, ¿verdad? Esa es la forma en que lidiamos con los problemas. Es la única y la mejor forma. Y por último, el otro objetivo que tenemos es prepararnos para ayudar y guiar a otros. Ese es nuestro último objetivo que tenemos aquí. Noten ustedes, es el último, no el primero. Y muchas personas cuando vienen a la clase piensan que ese es el primero, pero no, es nuestro último objetivo. Al final, después de confrontarnos, después de asegurarnos de que creemos y sabemos que la Biblia es la única y mejor respuesta, entonces ahora ya podemos guiar y ayudar a otros también en esa tarea de hacer discípulos, y al ayudarlos, ellos también van a poder hacer discípulos a otros también. Esa es la idea. Sigamos. Entonces aquí vamos a hablar de requisitos, pero eso los voy a pasar porque esos son los de los exámenes del instituto y eso ustedes no los van a hacer. Entonces sigamos adelante. Imagínense a los estudiantes deben estar diciendo, Marcela y Arlet y Arely van a estar pensando, pero ¿por qué no los ponen a memorizar? ¿Qué nos hicieron hacer? Una de las cosas que deben hacer en clase es memorizar los versículos, pero eso no lo vamos a hacer en esta ocasión. Pues si quieren, lo pueden hacer. Sigamos. Pregunta, hagámonos una pregunta.
¿Qué hace que la consejería sea bíblica? ¿Qué es lo que hace que la consejería sea un asunto bíblico? Me ayudan a responder. Si ustedes quieren, solo pongan su micrófono en audio y podemos escuchar. ¿Qué es lo que hace que una consejería sea bíblica? Ustedes también pueden hablar. Les voy a dar un mute. ¿Nadie se atreve? ¿Qué es lo que hace que una consejería? Por acá, Carlos Alfaro. Dime. Lo explicaste recién. Decías que si veíamos el problema como lo enfrentaba la Biblia, eso es consejería bíblica. Si no lo vemos como yo enfrentaría el problema, sino qué dice la Biblia. Si yo entiendo lo que dice la Biblia, puedo dar consejos a través de esta. ¿Cómo enfrenta los problemas la Biblia? Puedo basarme en eso y ahí va a ser consejería bíblica, no según lo que yo opine. Correcto, sí. Nos vamos bien. No está basado en mi posición, sino en la Biblia. Muy bien, David, ¿verdad? No, José, lo siento. Carlos Alfaro. Romanos 8 dice que nosotros estamos, que Dios está formándonos en la imagen de Jesucristo. Entonces, consejería bíblica, nosotros aprendemos qué debe ser esta forma y dejamos que Dios, por muchas maneras, nos forma en esa imagen. Muy bien, eso es muy bueno y de hecho es una de las cosas que vamos a ver que también es muy importante. La consejería bíblica debe tener como propósito eso, ver esa conformación de la imagen de Cristo en nuestra vida. Eso es muy importante. No, continuemos, vamos avanzando ahí, por tiempo nada más. Ay, Amalia creo que levantó la mano, ¿no? Sí, buenas noches. Considero que la consejería está basada en fundamentos reales, valga la redundancia, para dar un consejo, ¿verdad? A nivel espiritual. Muy bien, sí, gracias, exacto, fundamentos, muy importante. Recuerden que les había dicho que hay dos versículos que son como la base de todo lo que vamos a ver. Ya vimos el primero, que es un pasaje, de hecho, los versículos del 1 al 5 de Mateo 7. Aquí está el segundo, muy importante, muy importante. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, de lo que hablamos ahorita, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, y les recomiendo que ese sí se lo quisieran aprender de memoria, sería muy buena idea. Noten ustedes, énfasis. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra piedad se refiere a la idea de algo que es pío y se refiere a la idea que es algo bueno de acuerdo al carácter de Dios. Esa es la idea de piedad. Alguien que es piadoso es alguien que refleja la bondad de Dios en su vida, ¿verdad? Entonces, todas las cosas pertenecientes a la vida y a reflejar el carácter de Dios, todo eso, dice ahí que ya nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas. Todas. No algunas, no la mayoría. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ya todas las tenemos. Y eso, de ahí tenemos que arrancar. ¿De acuerdo? De aquí en adelante, todas las próximas semanas tenemos que arrancar. Todo ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surge es, ¿dónde está? ¿Verdad? Obviamente estamos hablando de la palabra de Dios, es en la palabra de Dios. Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, ya tenemos en nuestras manos el poder entender las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa es la bendición que Él nos ha dado. Dice, por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que podamos participar en esa naturaleza divina de la que José nos estaba hablando, ¿verdad? Ese es el propósito del Señor, formar en nosotros la imagen de Cristo, ¿verdad? Entonces, a través de esas cosas que ya nos han sido dadas, muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, estos versículos muy importantes los vamos a recordar una y otra vez. Miren lo que dice el Salmo 19:7, me encanta este versículo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel,
que hace sabio al sencillo. Ese versículo me parece muy lindo, quise ponerlo ahí porque me parece que resume también lo que vamos a estar hablando. Vamos a ir a la palabra de Dios, es la revelación de Dios para nuestras vidas, y a través de la palabra que Él nos ha dado, vamos a poder ser sabios. Acuérdense, ser sabios se refiere a saber tomar decisiones, saber vivir. Vamos a ser sabios. Es a través de la palabra que vamos a ir creciendo en esa sabiduría. ¿Ok? Continuemos entonces. Examinemos algunas teorías humanas para explicar los problemas. Cuando surgen problemas, los seres humanos tenemos la tendencia a explicarlos de esa manera. Uno, ese es famosísimo, ¿verdad? Un filósofo muy famoso dijo, el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ahora, van ustedes a notar algo que tiene en común todas estas explicaciones que el mundo da. El ser humano nace bueno, dicen ellos, estas personas, estos proponentes, ¿verdad? El ser humano nace bueno, pero al ir creciendo y estar en contacto con la sociedad, estar en contacto con otros seres humanos, entonces se corrompe y se daña. Esa es la explicación. Sigamos a otra teoría. Noten otra teoría. El ser humano es víctima de sus propias inseguridades. Entonces ustedes lo habrán escuchado un montón de veces cuando en la televisión y en otras partes dicen lo único que tienes que hacer es creer en ti mismo, ¿verdad? Confía en ti mismo. De hecho, me parece muy peligroso porque he escuchado incluso y he visto como algunos cristianos incluso llegan a decir, debes creer en ti mismo porque Dios cree en ti. Yo, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Cómo pueden decir algo como esto? No puedo creer, no, Dios no cree en ti, ¿verdad? Es imposible. La idea de creer es la idea de confiar, ¿verdad? Dios no confía en ti. De hecho, sigamos, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, esa teoría es la idea de que el ser humano tiene que aprender a creer en sí mismo, tiene que creer en las capacidades que tiene, y de esa manera va a poder salir adelante. ¿Ok? Otra teoría. La otra teoría es el ser humano es un animal superior, evolucionado, que está sujeto a su ambiente. Entonces, esta es una mentalidad muy materialista, ¿verdad? Muy materialista en el sentido de que el ser humano es simplemente un ser que va evolucionando, es un animal evolucionado y que está sujeto a su ambiente, ¿verdad? Entonces es el ambiente lo que condiciona a los seres humanos. Esto, de otra manera explicada, podríamos decir, miren, si usted nace en cierto barrio de la ciudad, entonces usted va a actuar de cierta manera, ¿verdad? Porque si usted crece en cierto barrio donde esas características, esas cosas se ven, entonces usted va a reflejar eso que está. Entonces la idea es, el ambiente es lo que moldea a la persona y a su forma de vida, y es demasiado materialista esa forma de pensar. Simplemente es un animal condicionado por su ambiente, ¿verdad? Sigamos adelante. Otra teoría. El ser humano debe aprender a amarse a sí mismo. Ay, ay, ay. Esta es otra de esas mentiras que encontramos en el mundo. Y como les digo, de las cosas más tristes para mí, que las encontramos en la iglesia también. ¿Alguna vez habrán escuchado ustedes eso, no? El Señor dice que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces, primero es necesario amarse a uno mismo. No, 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 no. ¿Qué es lo que realmente el Señor Jesús está diciendo? El Señor Jesús está diciendo, mira, así como te amas ya a ti mismo, entonces así ama al otro. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. El problema no es que no nos amamos a nosotros mismos, el problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos y deberíamos empezar a compartir con otros el amor que tanto nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, el punto al que quieren llegar estas personas es que tienes que fortalecer tu autoestima, ¿verdad? Que una persona con una baja autoestima, entonces va a actuar de ciertas maneras, entonces necesita fortalecer su autoestima, pero no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia en ninguna parte nos dice que debemos fortalecer nuestra autoestima o que debemos amarnos más a nosotros mismos. Lo que vamos a ver es que la Biblia sí quiere que nosotros tengamos una fuerte Cristoestima, ¿verdad? ¿Qué significa Cristoestima? Es que nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero descubrir, cómo Cristo me ve a mí, y lo que Él dice que soy yo, entonces eso es lo que yo voy a vivir, ni más ni menos. No es como yo me amo a mí mismo, sino como Él me amó a mí mismo, es lo que Él ha hecho por mí, es mi valor, mi identidad viene de Él me creó, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos descubrir, no tanto en
en la autoestima. Iba a decir algo acerca de la autoestima. Ya no me acuerdo, pero seguramente me acordaré en un momento más adelante. Sigamos. Entonces, estas son teorías que surgen en el mundo. Antes de que avancemos, ¿qué es lo que caracteriza a todas estas teorías? Algo muy importante. Le quitan responsabilidad al ser humano. ¿Me van a entender? Ese es uno de las cosas que caracterizan a todas estas teorías que el mundo ofrece. Finalmente, no es tu responsabilidad, sino que es algo externo, ¿verdad? Lo que te condiciona o lo que alguien más es el culpable, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver que el Señor no quiere que hagamos esto. El Señor quiere que nos responsabilizamos delante de Él, de creerle a Él. Eso es básicamente. Sigamos. Entonces, vamos a depender de la Biblia, como decía Carlos y como decía Amalia, queremos fundamentarnos en las bases de lo que la Biblia dice. La consejería bíblica, por lo tanto, no descansa en ninguna teoría humana, sino solamente en el consejo de Dios en su palabra. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, eso es en lo que queremos hacer énfasis, no en lo que dicen los hombres, no en lo que dice el mundo. Digamos, la consejería bíblica no mezcla teorías humanas con el consejo de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Una cosa es, está bien, no vamos a explicar ese problema a través de teorías humanas, pero tal vez las podemos mezclar. No, tampoco, no queremos mezclar. Queremos la palabra de Dios pura, completa, lo más puro que podamos obtener dentro de nuestra impureza, pero la palabra de Dios. La consejería bíblica descansa en la autoridad y la suficiencia de todo principio, verdad, promesa, mandamiento, exhortación, reprensión contenidos en la Biblia. O sea, si Dios me dice que yo puedo vivir de esta manera, que yo puedo tomar esas decisiones, es porque yo puedo tomar esas decisiones. No sé si me van a entender. Dios nunca me va a decir, mira, perdona cuando yo no puedo perdonar. Dios nunca me va a decir, ama si yo no puedo amar. O sea, Él me ha capacitado. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan? Porque todas las cosas pertenecientes a la vida y la piedad ya nos han sido dadas, ya las tenemos. Entonces, la consejería bíblica descansa en la autoridad y la suficiencia. Autoridad y suficiencia. ¿Qué significa eso? La autoridad es soberana, es la máxima autoridad. Suficiente, es lo único que necesito. Es suficiente para todo lo que necesito. De todo principio, verdad, promesa, mandamiento, exhortación, reprensión que hay en la Biblia. Sigamos. La consejería bíblica llevará al individuo a reconocer su responsabilidad. Entonces, eso es algo que muestra si la consejería es bíblica o no. La consejería bíblica llevará al individuo a reconocer su responsabilidad de dar cuentas ante Dios primero y de tomar las acciones de obediencia necesarias para disfrutar de la sabiduría de Dios en su vida. Esto es tremendo. Y aquí es donde ustedes tal vez van a empezar a pensar, bueno, es difícil a veces en el sentido de que, imagínense, ¿qué le puedes tú decir a una muchacha que viene y que está deprimida en su corazón, ¿verdad? Porque tal vez su papá la maltrataba y la golpeaba. Y tú me estás diciendo que la consejería bíblica es llevar al individuo a reconocer su responsabilidad. Pero ¿qué culpa tuvo ella de que le pasara esto? ¿Me hago entender? Es muy difícil en esos momentos. Uno dice, pero ¿de qué es lo primero que ella tiene que hacerse responsable? Muy importante. Ella no es responsable de lo que este hombre le haya hecho. Ella no es responsable de eso, ¿verdad? Pero ¿de qué sí es responsable? De cómo reacciona ante eso. ¿Me voy a entender? Y ahí es donde, por eso les digo, es necesario primero sacarnos la viga para poder hablar con paciencia, con amor, con compasión, ¿verdad? Porque tú sabes que lo que ella necesita es primero hacerse responsable de la forma en que está reaccionando ante la injusticia que ella ha sufrido, ante el dolor que ha sufrido. Ella tiene que hacerse responsable de cómo reacciona ante eso, ¿verdad? Y una vez ella se hace responsable, perdona, ¿verdad? Recibe el perdón de Dios, el amor de Dios, ¿verdad? Entonces ella ya va a poder saber cómo lidiar con esta situación. Va a tener sus ojos claros, su corazón claro para saber cómo enfrentar el dolor, toda la cosa. Pero primero tiene que hacerse responsable de su reacción, ¿verdad? Yo siempre le digo a los muchachos también que recordemos, todos tenemos una historia que contar. Todos los seres humanos tenemos una historia que contar. Todos los cristianos tenemos una historia que contar.
unas historias son más difíciles que otras. Unas historias son más dolorosas que otras, definitivamente. Pero todos tenemos una historia que contar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa historia? Hay cosas que nos han sucedido en la vida que están fuera de nuestro control, que no es algo que nosotros hubiéramos querido. La muerte de un ser querido, la injusticia cometida por otra persona. Bueno, hay un montón de cosas que se nos salen de nuestro control, ¿verdad? Pero la pregunta es, mi responsabilidad es, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? ¿Cómo voy a usar esa historia? ¿Cómo reacciono yo ante lo que me ha pasado? Y me hago responsable delante de Dios por esa forma de reaccionar. ¿Me hago entender? Entonces, eso es muy importante. La consejería bíblica te lleva a eso. Y por eso a veces la consejería bíblica es difícil, ¿verdad? La consejería bíblica es difícil porque hay muchas personas que pueden enojarte contigo. Pero usted no me está escuchando. Usted debería estar diciéndome que el otro es el culpable. Sí, mira, él es culpable o ella es culpable, pero primero atendamos tu situación, primero atendemos tu corazón. ¿Me voy a entender? Y eso a veces es muy difícil, ¿verdad? Entonces ahí es donde necesitamos depender del Espíritu Santo también en todo momento. Sigamos. Y por último, parte de lo que, complementando lo que José estaba diciendo, miren, la consejería bíblica no se enfoca en lograr una buena vida. Eso no es lo que queremos lograr con la consejería bíblica. La consejería bíblica se enfoca en una vida que glorifica al Creador. Que la imagen de Cristo se pueda ver cada vez más clara en nosotros. De eso se trata la consejería bíblica. Entonces, mi enfoque no es aconsejar para que la persona tenga una vida feliz, para que tenga una buena vida. No, la idea es aconsejar para que Cristo se glorifique, para que la palabra de Dios sea exaltada y para que la imagen de Cristo se vea cada vez más clara en mí y en esa otra persona. Entonces, de eso se trata la consejería bíblica. No se enfoca en que las personas salgan contentas y felices, no. Se trata de que se encuentren con su Creador y que sea el Señor el que sane sus corazones y que Él se glorifique en la vida de esas personas. De eso se trata la consejería bíblica. ¿Ok? Continuamos. Sigamos. Aplicación constante. La consejería bíblica, ojo con esto, no es magia mística. No es magia mística. ¿A qué nos referimos con esto? No es solamente decir palabras o fórmulas, ¿verdad? No, es una aplicación de fe práctica de obediencia que va generando hábitos reales de vida. Entonces alguien viene con Olivia y le dice, Olivia, mira, le pasa esto, y tú le dices, mira, la Biblia dice esto. Entonces, mire, yo ya hice lo que usted me dijo y no pasa nada, ¿verdad? Entonces es como la idea de fórmulas, magia mística, ¿verdad? Yo empecé a hacer esto y ya todo se tiene que arreglar. No. Es un asunto de una aplicación de fe. Por ejemplo, imagínense, una pareja matrimonial que están teniendo problemas en la pareja, ¿no? Entonces tú empiezas a aconsejar a este hombre o empiezas a aconsejar a esta muchacha, a la mujer, y le empiezas a mostrar, mira, la Biblia dice esto. La Biblia dice, por ejemplo, el famoso pasaje, ¿verdad? Esposas, sujétense, sométanse a sus esposos, ¿verdad? Y entonces, mira, hay formas prácticas de que tú puedes expresar esa, ¿verdad? Entonces la esposa, mire, yo le serví el almuerzo a mi esposo y me respondió mal y usted me dijo que yo me sometiera a mi esposo y no está funcionando. Entonces, no, eso no es magia, ¿me entiendes? No, eso es una aplicación de fe práctica. Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Lo voy a hacer para honrar primero al Señor, ¿verdad? Y entonces voy a generar estos hábitos de obediencia para honrar al Señor, ¿verdad? Y dejo los resultados en las manos del Señor. Pero yo sé que yo estoy agradando a Dios. Ya, si mi esposo se arrepiente o no se arrepiente, lo entiende o no lo entiende, pues es algo que lo voy a dejar en las manos del Señor. Pero yo quiero honrarlo a Él. Yo sé que esa es mi responsabilidad delante del Señor. Y el Señor se encargará. No es magia, fórmulas mágicas para lograr ver un resultado, ¿no? Yo quiero honrar al Señor. Ese es el punto. Sigamos. La consejería bíblica, como les decía, no es una aplicación de disciplinas espirituales que producen transformación mística o misteriosa, sino entendimiento de la realidad humana del pecado y descansar en la esperanza que trae la verdad del Evangelio. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Lo mismo. Un muchacho que tiene un problema de alguna adicción, ¿verdad? Entonces tú le dices, mira, ¿cómo está tu vida de oración? ¿No? Pues yo estoy orando, pero yo sigo cayendo, no sé por qué pasa eso, ¿verdad? No es un asunto de
Si oras, no es el sacerdote católico que te dice ore 3 Ave Marías, 4 Padres Nuestros y ya se arregló. No es eso. No es magia mística, no es esto. ¿Entiendes cuál es tu lucha? ¿Entiendes cuál es realmente tu problema? No es con orar 3 oraciones al día que te vas a sanar, o sanar no, sino que vas a ser libre de esto. No, es de entender cuál es tu problema y creer y poner en práctica la verdad de la palabra. Poco a poco vas a empezar a ver la victoria del Señor en tu vida. Pero no es magia, no sé si me voy a entender, no es una fórmula mágica para que las cosas salgan como yo quiero que salgan. No funciona así. Sigamos. Para toda consejería bíblica es esencial. 1. Reconocer el verdadero problema. Reconocer el verdadero problema. Es esencial poder encontrar cuál es el verdadero problema. Por eso les decía que entre uno más específico es, más fácil es encontrar cuál es el verdadero problema. A ver, estoy tratando de pensar algo. Por ejemplo, pensemos en el alcoholismo, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo muy normal en nuestros países, ¿verdad? Entonces, una persona viene y te dice, mi problema es el alcoholismo. Tengo una adicción al alcohol. ¿Es realmente tu problema? ¿Es realmente el alcohol tu problema? ¿Qué pasa cuando yo digo, es que mi problema es el alcohol? Noten ustedes, estoy diciendo es algo externo. Es el alcohol el problema. El alcohol es mi problema. No, el alcohol no es tu problema. ¿Dónde está verdaderamente tu problema? En tu corazón. Entonces, la pregunta que viene es, ¿por qué tú estás consumiendo alcohol o por qué empezaste a consumir alcohol? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué consumes el alcohol? ¿Qué es lo que el alcohol te ofrece que tú le estás comprando? ¿Qué idea te estaba ofreciendo el alcohol que tú se la compras, que tú te la estás creyendo? ¿Me voy a entender? No, el alcohol o las drogas, ¿verdad? Te hacen una promesa, te prometen satisfacer algo de tu corazón, un vacío, una sensación, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Que tú estás queriendo llenar ese vacío en tu corazón con algo externo en vez de venir al Señor. No sé si me va a entender. Entonces empezamos a descubrir cuál es el verdadero problema. Muy importante. Entonces, por eso se necesita ser bien detallado, muy detallado en las cosas. Ok, sigamos. Otra vez, como les digo, esto no se trata de psicología, se trata de descubrir cuál es el pecado que está allá adentro. Sigamos. Algo que es esencial también, reconocer que hay esperanza y de dónde viene. Es decir, cuando tú estás dando consejería, cuando tú mismo te estás autoconfrontando, tú tienes que reconocer. Sí hay esperanza. Tú puedes cambiar. Se puede cambiar. Siguiendo con el ejemplo del alcoholismo. Tienes ese asunto, tienes un problema que eres alcohólico, ¿verdad? Pero ya sabes de dónde viene ese problema. ¿Por qué empezaste a beber? ¿Qué es lo que te ofrecía el alcohol que tú estabas creyéndole en vez de creerle al Señor, ¿verdad? Entonces, tienes que entender, sí se puede cambiar. Es posible ser libre de esto. Es posible ser libre de esta adicción. ¿Y de dónde viene esta esperanza? De lo que Cristo Jesús hizo. De lo que Él hizo, de su palabra. Ahí está. Entonces, sí hay posibilidad de cambiar. Sí se puede. Muchas veces ustedes van a escuchar personas y ustedes mismos lo habrán sentido, lo sienten. A veces es como, ¿para qué sigo intentando? Esto nunca va a cambiar, ¿verdad? Eso lo escucha mucho también en los problemas matrimoniales, ¿verdad? Las mujeres, las esposas sobre todo, son las que a veces sienten esa frustración y dicen, nunca va a cambiar, él nunca va a cambiar, todo va a ser mal, no hay forma de cambiarlo, ¿verdad? Pero tú tienes que llevar a la persona y tú mismo tienes que creerlo. Sí puedo enfrentar esta situación, sí puedo encontrar al Señor en medio de todo eso, sí se puede, la Biblia me lo promete, sí se puede. ¿Ok? Sigamos. Reconocer que uno sí puede cambiar, está de la mano de eso. Y reconocer que debo actuar de acuerdo a mi fe, ¿verdad? Para que yo pueda ver ese cambio, yo debo tomar decisiones de creerle a Dios. Vivo de acuerdo a lo que creo, a mis convicciones, y no de acuerdo a mis emociones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos avanzando poco a poco. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa sabemos? Sabemos que cada problema y cada lucha es diferente. Cada persona experimenta una situación diferente. Como les decía, cada uno tiene su historia.
Todos tenemos historias diferentes. Cada lucha es diferente. Unos luchan con unas cosas, otros luchan con otras cosas. Es verdad. Pero creemos que en Jesús está la victoria para cualquier lucha. La palabra de Dios es la autoridad y es suficiente para todos los problemas y para todas las luchas del mundo. No hay nada que se salga de la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Okay? Nunca vamos a poder decir, es que este problema la Biblia no lo puede solucionar. O es que esta situación la Biblia no la puede arreglar. Toda lucha es diferente, pero Jesús es la razón donde hay la victoria para toda lucha. Sigamos. ¿Qué otra cosa sabemos? ¿Recuerdan? Sabemos que tenemos en nuestra poder todo lo que necesitamos para enfrentar nuestros problemas. Y ahí está el famoso versículo que les decía, 2 de Pedro 1, 3 y 4. Porque todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las tenemos. Todas las tenemos. Entonces, aquí es donde empezamos a hacernos esa pregunta. Pero pastor, entonces yo ¿por qué no veo victoria en esta área si yo ya tengo y poseo todo lo que necesito para enfrentarlo? Bueno, buenas preguntas, ¿verdad? En muchas ocasiones va a ser porque no quiero realmente tomar decisiones. Hay ciertas decisiones que sé que debo tomar y no las estoy tomando, no las quiero tomar. Puede ser, a veces. Estoy siendo desobediente en algún momento, no sé. Cada situación y cada lucha es diferente, como les decía. Sigamos. Las soluciones de Dios las vamos a encontrar entonces en el libro de Dios. En el libro de Dios. Otro versículo que ustedes muchos se conocen de memoria también. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Clave otra vez la palabra, toda la escritura. Está en las escrituras, en la escritura de la palabra de Dios, donde vamos a encontrar todas las soluciones que necesitamos. Vamos a ir ya llegando a la parte final del no. Esta es nuestra introducción, ¿verdad? Ya la próxima semana ya vamos a entrar en materia. ¿Qué hace que seas un consejero bíblico? Okay, ya hablamos acerca de qué es lo que hace que una consejería sea bíblica, pero ahora, ¿qué hace que un consejero sea bíblico? Y aquí esto es muy importante, ¿por qué? Yo creo que la consejería bíblica, así como por ejemplo el evangelismo, son cosas que se ha cometido un grave error en la iglesia. Entonces, hay gente que dice, fulano de tal es buen consejero, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por eso, pero se da la idea de que hay unas personas que son consejeras y otras que no. Pero en la Biblia yo no veo un don o un llamado de consejería específico. O sea, a diferencia, por ejemplo, de ser pastor o de ser maestro, ser profeta, como esos llamados que aparecen en la Biblia, yo no veo que la Biblia diga que hay unos que han sido llamados a ser consejeros. No veo eso. Por ejemplo, el asunto del evangelismo que les decía. Creo que se ha malinterpretado y se ha creído que el evangelista es la persona que le gusta compartir de Cristo. Pero no, bíblicamente vemos que el evangelista es aquella persona que va a lugares donde no hay evangelio y lleva el evangelio, ¿verdad? Cuando vemos en el libro de los Hechos. Entonces, creo yo que la Biblia nos muestra que todos debemos ser evangelistas, ¿verdad? Con nuestros vecinos, con nuestros amigos, a todos deberíamos compartirles el evangelio. Y de la misma manera, creo que todos los cristianos deberíamos ser capaces de ser consejeros. O sea, todos los cristianos deberíamos ser buenos consejeros, ¿verdad? No vamos a poner un letrero ahí en nuestra casa que haya consejero Luis Sánchez, ¿no? Pero sí puedo tener la capacidad de aconsejar. O sea, los cristianos deberíamos tener la capacidad de poder aconsejar. ¿Cómo puedo yo asegurarme de ser un buen consejero bíblico? ¿Verdad? Sigamos. 1. Lo primero que debo asegurarme es que debo ser un discípulo que madura. Cuando me refiero a madurar, me refiero a que crece. O sea, si yo realmente quiero ser útil en las manos de Dios para aconsejar a otras personas, yo tengo que estar consciente de que yo debo estar en ese proceso de crecimiento también. Debo estar madurando, creciendo, estar en ese proceso.
Eso es algo que va a garantizar que yo pueda dar buenos consejos, porque yo mismo estoy siendo también tratado por la palabra de Dios y estoy madurando, y ese es un proceso también. Es muy importante. Tenemos que tener cuidado de no estancarnos. Yo personalmente creo que cuando un cristiano se estanca en su crecimiento, realmente no está estancado, está decreciendo ahí. Es peligroso. Entonces, siempre creciendo, siempre madurando. Sigamos. Un consejero bíblico es un discípulo que está totalmente comprometido con la verdad de la Biblia como máxima y única autoridad sobre el ser humano. Si tú quieres ser un buen consejero bíblico, tienes que tener esto claro en tu corazón. La Biblia es la máxima y única autoridad de la revelación de Dios sobre el ser humano. No hay libros tampoco. Ustedes dirán, no, pero hay buenos libros cristianos. Sí, hay muy buenos libros cristianos, pero ¿cuáles son los mejores libros cristianos? Los que están de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Es la palabra de Dios la máxima autoridad. Si la palabra de Dios no lo aprueba, entonces no son buenos. Punto. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Y es un discípulo de Cristo que quiere ser consejero, tiene que tener eso clarísimo. Sigamos. Un discípulo de Cristo que no descansa sobre suposiciones, opiniones humanas ni experiencias personales para aconsejar. Eso es un buen consejero vivo. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, ¿verdad? Muchas veces tenemos la tentación de decirle, bueno, yo lo que haría sería esto. No, cometemos un grave error cuando hacemos eso. Ustedes saben cuáles son los dos peligros que nos enfrentamos cuando yo le digo a la persona, mira, yo lo que haría es esto, o yo te aconsejo que hagas esto, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema? Lo que nosotros debemos hacer es decirle, mire, la Biblia dice esto, tú tienes que tomar una decisión. Y la gente por lo general, muchas veces, nosotros mismos nos encontramos en eso, muchas veces es, no, pastor, dígame qué tengo que hacer. O te van a decir, no, dime qué tengo que hacer. No, mira, eso es lo que la Biblia dice. Entonces lo que tú me estás queriendo decir es que debo hacer esto. Mira, ¿qué dice la Biblia aquí? Vamos a entender. Ok, ¿qué te está diciendo la Biblia? Entonces haz lo que la Biblia te dice. Pero ¿cuáles son los dos peligros que corremos cuando nosotros le decimos a la gente, haga esto, o haga lo otro, o yo haría esto, o yo lo haría de tal manera? ¿Cuáles son los dos peligros? Uno, el primer gran peligro es que lo que yo le diga le salga bien. Es decir, mi consejo le dio el resultado que quería. ¿Cuál es el peligro ahí? La próxima vez va a venir a decirte, gracias, lo que tú me dijiste fue lo que yo tenía que hacer. Necesito más de eso que tú tienes, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo que esa persona se vuelva dependiente de ti y no quieres hacer eso. Dos, estás quitándole la gloria al Señor, ¿verdad? Lo que tú quisieras es que esa persona dijera, estudié la palabra, vi lo que la Biblia dice, hice lo que el Señor me dijo y el Señor, gloria, Señor, gracias, ¿me entiendes? Sé que en la Biblia está, me hago entender. Ese es un peligro. Y el otro peligro es que las cosas no salgan como esa persona esperaba. Y entonces, ¿qué va a pasar? Usted me dijo que hiciera tal cosa y mire lo que me pasó y no sé qué. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, mira, no es lo que yo te recomiendo, no es lo que yo te... No, veamos qué dice la Biblia. La Biblia dice esto. Entonces eso significa que si la Biblia dice esto, yo tengo que hacer esto. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Sí, pues entonces ahí está tu decisión si haces lo que la Biblia dice o no. ¿Me entiendes? Y es su relación de esa persona con el Señor y la nuestra con el Señor. Sigamos. ¿Qué debe tener en cuenta el consejero? Entonces, estas son claves para nosotros a la hora de escuchar a alguien en algún momento que necesita. Uno, debemos aprender a escuchar primero para entender el verdadero problema. Recuerden, cada problema tiene características únicas. Se dice con mucha razón que un buen consejero es bueno para escuchar, es buen oyente. Se dice con muy buenas razones. Recuerden, no juzguemos para no ser juzgados. Entonces, es bueno escuchar. A veces, en las primeras conversaciones, uno no logra ver realmente cuál es el verdadero problema de la persona. Entonces, es muy importante aprender a escuchar, aprender a oír.
Muy importante. Cada problema tiene características diferentes. Seguramente el problema que tenía una persona en una situación no es el mismo que tiene otra persona. Entonces hay que tener cuidado con poder escuchar bien. Poder escuchar bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, tenemos que aprender a comunicar esperanza y confianza en que la palabra de Dios tiene la verdad absoluta para el problema. ¿Recuerdan? Constantemente, si le vamos a ver lo que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice esto, y eso ustedes estarán viendo que eso significa que uno tiene que ser un buen estudioso de la Biblia, ¿verdad? Uno tiene que estar aprendiendo constantemente la Biblia porque tú quieres guiar a las personas constantemente en la palabra de Dios. Y está bien decir, miren, la verdad hay problemas tan tremendos que uno a veces le dice, mire, la verdad es que yo no sé qué decirle en este momento, pero déjeme orar y vamos a ver qué dice voy a buscar la palabra de Dios y me hago entender, pero siempre guiar a la gente, miren, ¿por qué no leemos? ¿Por qué no estudiamos la palabra? Siempre guiar a la gente a la palabra, a la palabra, a la palabra constantemente. Y descubrir juntos, ¿verdad? ¿Dónde está en la palabra la sabiduría que estamos buscando? Otra cosa que tenemos que hacer es aprender a retar a la persona a la necesidad de tomar decisiones reales. Poder guiar a las personas, mira, tienes que tomar una decisión delante de Dios. El Señor está contigo, Él te va a ayudar. Mira, Él murió por ti en esa cruz, porque Él quiere cambiar tu vida. Entonces, créele, confía en Él. ¿Cómo sabes que confías en Él? Porque vas a obedecerle. O sea, vas a creer, si le crees, vas a obedecerle, ¿verdad? Retar a la persona a cambiar sus perspectivas, a no dejarse llevar por sus emociones, a entender cuál es realmente el problema y cómo realmente se enfrentan los problemas. Muy importante, salirse de ese ambiente, esa dimensión del sentimiento. Y por último, debemos aprender a guiar a las personas en la práctica diaria de obediencia y rendición práctica al señorío de Cristo, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a encontrar con esa pregunta de primerazo la próxima semana, ¿verdad? ¿Cómo yo sé si mi vida realmente está entregada a Cristo o no? ¿Verdad? Porque decimos que Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Qué significa decir que Él es mi Señor? Que yo no soy, ¿verdad? Y Señor significa que Él es autoridad. Él es el que dice que se debe hacer. Él es el Señor, ¿verdad? Entonces guiar a las personas cuando aconsejamos a esa práctica diaria de reconocer, Él es Señor. Lo que su Biblia dice, lo que la palabra de Dios es lo que hay que hacer. Él es Señor. Él es el Señor de mi vida. Y es un buen Señor. Es un buen Señor porque es un Señor salvador. Es un buen Señor. ¿Ok? Entonces, terminamos aquí por ahora, pero